En el año 1980, la República Dominicana iniciaba la década como la cuarta economía más pobre de América Latina. La década de los años 80 se recuerda como una década perdida en términos económicos, y la época que dio inicio a un fenómeno migratorio de decenas de miles de dominicanos que por primera vez abandonaban su país para establecerse en otras naciones en búsqueda de mejores oportunidades. Fue una década de violentas protestas, crisis económica, escasez, devaluación de la moneda y mucho descontento social que se extendió hasta entrados los años 90. En 1980, el PIB por habitante de República Dominicana era de $2.429 ajustados por poder adquisitivo. En el año 2023, el país ya alcanza un PIB per cápita de $25.523, es decir, que se multiplicó por 10.5. Para poner esto en contexto, el PIB por habitante de México durante el mismo periodo se multiplicó solo por 3.8, el de Guatemala por 4, el de Argentina por 4.2, el de Colombia por 6.8 y el de Haití por 1.8. El salto no es meramente estadístico, sino también material y visible. En el año 2008 se inaugura la primera línea de metro de Santo Domingo. Ya en el presente año 2023 el sistema posee 2 líneas y se encuentra en franca expansión. Solo el mes de marzo del mismo año, el sistema transportó más de 10 millones de pasajeros. Y para mostrar que la transformación no se limita a la ciudad capital, quedándonos en marzo de ese mismo año, el país recibió 750,000 turistas por vía aérea y casi 300,000 por cruceros. La mayoría de estos turistas entraron por ciudades como Punta Cana, Puerto Plata y La Romana. En 1980 se exportaron bienes por poco más de $1,000 millones. En 2022, estas exportaciones habían registrado un total de $12,390 millones, es decir, que casi se habían multiplicado por 12. El país se llenó de nuevas carreteras, puentes, autopistas, centros comerciales, supermercados, fábricas, torres de telecomunicaciones, así como también de plantas generadoras de energía eléctrica de todo tipo, desde gas y carbón hasta parques de generación solar y eólica, a fin de suplir la creciente demanda de energía. Se construyeron nuevos aeropuertos, complejos hoteleros, puertos de carga, terminales de cruceros. En fin, el país se había transformado. Si bien sigue siendo un país de ingresos medios, con niveles de ingreso per cápita equiparables con otros países latinoamericanos como Costa Rica o Argentina, el hecho de que el país haya dado el salto desde ser uno de los más pobres hasta ser uno de los más ricos de la región es encomiable. Ahora, las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿Cómo logró la República Dominicana dar semejante salto? ¿Se benefician los dominicanos de a pie de tal crecimiento? ¿O es cierto lo que algunos afirman, que solo los ricos gozaron de él? ¿Es sostenible este crecimiento a futuro para llevar el país a grado de país desarrollado? Las altas tasas de crecimiento de la República Dominicana empiezan a darse a partir del año 1996. Capítulo 1. El despegue. Leonel Fernández inició su mandato con un ambicioso plan de reforma y modernización del Estado. Esto incluyó desde la introducción de tecnologías hasta la creación de nuevas instituciones. La expedición de documentos como identificaciones, pasaportes, licencias de conducir, así como muchos otros trámites como el pago de impuestos o la constitución de empresas, experimentaron una grata transformación. La obtención de una licencia de conducir, que era un proceso tortuoso y corrupto, donde un ciudadano debía de durar días yendo a varias instancias, haciendo colas, sobornando empleados públicos, ahora iba a un solo lugar, y obtenerla incluso en mucho menos de una hora, siguiendo los trámites establecidos. Pagar el impuesto, completar el formulario, tomar las pruebas y listo. Se eliminaron trabas a la inversión y se bajaron drásticamente los impuestos a la importación llamados aranceles. Todo esto vino acompañado de un fuerte programa de inversión en infraestructuras, como pasos elevados, túneles, carreteras y puentes. Este periodo no estuvo libre de controversias, en especial por el vasto programa de privatizaciones de empresas estatales. Estas empresas se habían convertido en barriles sin fondo para el presupuesto estatal, requiriendo grandes subsidios en lugar de generar utilidades. Pero el proceso de privatización fue bastante turbio, donde los activos de dichas empresas se vendieron a precio de vaca muerta, y los compradores, en su mayoría, no realizaron las inversiones a las que se habían comprometido. A pesar de esto, el balance fue positivo. Fernández no podía presentarse a un nuevo mandato, así que a este le siguió el líder opositor Hipólito Mejía. Capítulo 2. El quiebre. Mejía asume el poder en el año 2000 y desde el comienzo de su gobierno la economía empieza a desacelerarse. Luego de haber promediado tasas de 7.2% en los 5 años anteriores, la tasa de crecimiento cae hasta apenas 2.7% en el año 2001. A pesar de que mostró cierta recuperación en el 2002, lo que vendría el año siguiente sería tan traumático en términos económicos que dejaría una marca en todos los que vivimos esos años. 2003 fue el año del quiebre. Ese año, 3 importantes bancos del sistema quebraron. El sistema financiero entró en estado de pánico. La tasa de cambio del peso con respecto al dólar se disparó, escaseaban los combustibles y conseguir gas propano, el principal combustible para cocinar,
se convirtió en toda una odisea. La inflación era galopante y los productos de consumo de primera necesidad pasaron a ser un lujo. Decenas de miles de empresas se fueron a la quiebra y el desempleo alcanzó niveles exorbitantes. Capítulo 3. El resurgir agridulce. Leonel Fernández retornó a la presidencia en el año 2004 y logró implementar un plan económico que logró estabilizar la economía. Atrajo inversión extranjera y esta vez su plan de inversiones en infraestructura fue aún más ambicioso. Se construyeron 2 líneas de metro y numerosas obras viales. Su sucesor, también del partido PLD, Danilo Medina, inició un masivo plan de construcción de escuelas y hospitales. Durante el mandato de este último, el turismo también presentó un notable crecimiento, recibiendo más turistas que países mucho más grandes en Latinoamérica. Todos estos éxitos, sin embargo, no fueron libres de un sabor agridulce. En los 16 años que el PLD fue la fuerza política dominante del país, el crecimiento material era evidente, pero a muchos les preocupaba bastante cómo problemas sociales se agudizaban. Problemas como la delincuencia, el deterioro de las instituciones democráticas y muy en especial la corrupción. Hoy en día la actual administración del presidente Luis Abinader levanta la lucha contra la corrupción como la consigna de su gobierno. Sin embargo, se sabe que para hacer del crecimiento sostenible tomará más que esto. A pesar de sus altibajos, la economía dominicana se mantiene en trayectoria de convertirse en una de las más prósperas de la región y posiblemente en unos 20 años, y muchas reformas por hacerse, alcanzará el estatus de país desarrollado. Pero mientras eso llega, hay que admitir que lo logrado es simplemente admirable. Ante la pregunta de si el dominicano de a pie se ha beneficiado de tal crecimiento, la verdad es que sí. Los dominicanos promedio comen mejor, visten mejor, viven en mejores viviendas y tener un vehículo propio ya no es nada del otro mundo, como sí solía hacerlo antes del despegue económico. Apoya mi trabajo dándole me gusta, compartiendo este video y suscribiéndote a mi canal. Soy Profesor Núñez, cambio y fuera.